últimas preguntas de las clases en vivo. ¿Ya? De todas las materias casi ha culminado con todo. Sí. Muy bien, muy bien. Ya para el próximo año no voy a ser yo su tutora. No sé si eso es bueno o malo para usted. ¿Y si va a ser nuestra profesora de matemáticas todavía? Sí, de matemáticas sí, pero la tutora ya no. Ya le damos paso a la otra compañerita que es de segundo de bachillerato. Todas son buenas, ¿para qué? Todas son muy amables. Hasta ahora no nos ha tocado, a mí no me ha tocado que digan no me gusta. Bien, bien, gracias por la apreciación, mejor. Se trata de, tratamos de hacerlo el mejor trabajo, lo mejor que podemos. Hola María, ¿cómo está? Buenas noches. Estaba calladita María. Hola, muy buenas noches, profesora. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted cómo le va con las tareas? ¿Ya ha realizado? No, aún no. Solo las preguntas. La tarea no la he hecho aún. Muy bien, en la clase anterior que di, ahí está explicadito cómo resolver la tarea. De igual manera, saben que si tienen alguna otra duda, pues aquí estamos. Bien, creo que ya va siendo hora de empezar. Sí, muy buenas noches, estimados estudiantes, con todos. Bienvenidos a esta, su última clase de matemáticas de primero de bachillerato. De aquí nos estaremos viendo en segundo año de bachillerato. Vamos a ver ahora, nos vamos a centrar en lo que son la solución de ecuaciones de la recta. Ese va a ser el temita que vamos a estar revisando hoy. Mucha atención porque como siempre vamos a ir resolviendo, vamos a ir haciendo ejercicios para que ustedes practiquen y puedan afianzar de mejor manera los conocimientos, ¿no es cierto? Vamos a empezar con un poquito de teoría para después adentrarnos a lo que es la práctica. Nos dice, ecuaciones de la recta, esta es una de las formas de representar la ecuación de la recta. De acuerdo a uno de los postulados de la geometría euclidiana, para determinar una línea recta, solo nosotros necesitamos conocer los dos puntos, el punto A o el punto B. Cabe recalcar que aquí se le toma como punto A y punto B, pero también se le puede tomar como punto P, como punto Q, es decir, la variable no es importante, pero sí es importante recordar que únicamente necesitamos dos puntos y cada punto ustedes saben que tiene sus coordenadas, tanto la coordenada X como la coordenada Y. ¿Qué más tenemos que recordar? Las coordenadas en el eje X son conocidas como abscisas y las coordenadas en el eje Y son conocidas como ordenadas. La ecuación de la recta es el nombre que recibe la expresión algebraica que determina a una recta dada. Una recta es la representación gráfica de una expresión algebraica o ecuación lineal de primer grado. ¿No es cierto? Entonces, nosotros aquí tenemos, calcula la ecuación de la recta que pasa por los puntos. Sabemos que es una ecuación de la recta porque tenemos dos puntos, tanto el punto A como el punto B. Cada uno tiene su coordenada. La coordenada del primer punto, del punto A, tiene 1 en X y 2 en Y. La coordenada del punto B tiene menos 2 en X y 5 en Y. Lo primero que nosotros vamos a calcular aquí, una vez que nos han dado ya los puntos, calculamos la pendiente de la recta. La pendiente de la recta se calcula con esta fórmula. M significa pendiente. M es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 dividido para X sub 2 menos X sub 1. Lo que vamos a hacer aquí únicamente es reemplazar. Nosotros ya sabemos que este corresponde a X1, este es Y1. Vamos con el punto B. La coordenada X ya viene a ser X sub 2 y acá tenemos mi Y sub 2. Una vez que hemos identificado nosotros cada X y cada Y respectivamente en cada punto, lo que vamos a hacer es reemplazar aquí. Y sub 2, ¿cuánto equivale? Y sub 2 tengo en el punto B, ¿no es cierto? Y sub 2 tengo 5. Es el 5 que voy a colocar en la fórmula para el cálculo de mi pendiente. Menos Y sub 1. ¿Cuánto tengo en Y sub 1? 2. ¿No es cierto? Entonces vamos a colocar el 2.
dividido para x sub 2. ¿Dónde tengo mi x sub 2? Acá. El valor de mi x sub 2 es menos 2. Y menos x sub 1. ¿Cuál es el valor de mi x sub 1? La unidad. Entonces, ahora sí resolvemos tanto el numerador como el denominador. 5 menos 2 me da 3. Dividido para, tenemos signos iguales. Recuerden que cuando tenemos signos iguales se suma y conservamos su signo. Menos 2 menos 1 es menos 3. Simplificando, la tercera me queda 1 y la tercera 1. Aquí me queda, hablando literalmente, 1 sobre 1. Pero nosotros debemos recordar también que la unidad cuando está en el denominador nunca se la escribe. Entonces nos queda únicamente como respuesta menos 1. Aquí que hemos encontrado recién, la pendiente. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, porque como ya encontramos la pendiente, ahora lo que vamos a hacer es calcular la ecuación de la recta. Pero para aplicar la fórmula de la ecuación de la recta, yo necesito saber el valor de mi pendiente. Por eso se hace necesario también la explicación, que de hecho en clases anteriores ya habíamos visto cómo es el cálculo de la pendiente. Hola, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿O continúo? Continúe. Muy bien, voy a continuar entonces. Ya, una vez que nosotros hemos calculado la pendiente, necesitamos calcular la ecuación de la recta. ¿Cómo lo hacemos? A través de esta fórmula que tengo aquí. Esta es la fórmula para el cálculo de la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 es igual a m. ¿Y qué era m? Es la pendiente, ¿no es cierto? Pero yo ya tengo mi valor de m, mire. Para eso a mí me sirvió calcular m. Es igual a m que multiplica a x menos x sub 1. En base a esta fórmula yo voy a calcular la ecuación de la recta. Entonces, ubico y menos, aquí sí tengo el valor de y1 en mi punto. ¿Cuál es mi valor de y1? Yo lo identifiqué acá, ¿verdad? 2. Menos 2 es igual, ¿cuál es el valor de mi pendiente? Menos 1, ¿no es cierto? Que multiplica a x menos x sub 1. ¿Cuál es el valor de x sub 1? Aquí tengo mi valor de x sub 1. Es 1. Ya, una vez que he hecho los reemplazos, cabe recalcar aquí que tanto y no puedo reemplazar porque no tengo los valores de y. Eso ya me viene determinado en la fórmula. Únicamente lo que hago es bajar y seguir bajando durante el proceso para obtener mi ecuación. Entonces, tanto x como y, pero y sub 1 sí tengo acá en mis puntos, en mis coordenadas, y x sub 1 también tengo en mis coordenadas. Por eso es que sí puedo hacer los reemplazos. Bien, nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir desarrollando. Y menos 2 es igual a, ¿qué tengo aquí? Obviamente tengo una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces voy a proceder primerito con la ley de los signos. Menos por más es menos y 1 por x, x. Menos por menos más y 1 por 1, 1. Una vez que ya tengo así, tengo que igualar mi ecuación a 0. Es decir, todos los valores yo los igualo a 0. Y, bajo nomás del literal y menos 2 más x menos 1. ¿Por qué aquí me queda más x? Recuerden siempre, cuando yo aquí tengo dos igualdades, ¿no es cierto? Una y dos. Dos miembros, como lo quieran llamar. Miembro número 1 y miembro número 2. Entonces, cuando yo quiero poner valores del segundo miembro al primero o del primero al segundo, siempre paso con el signo contrario. Siempre paso con la operación contraria. Por ejemplo, aquí necesito pasar el menos x al primer miembro, ¿no es cierto? Aquí necesito pasar la x, perdón, al primer miembro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le paso, pero con el signo contrario. Si aquí la x en el segundo miembro, la x estaba restando, en el primer miembro pasa a sumar. Vamos con el más 1.
Aquí este 1 está sumando en el segundo miembro, ¿no es cierto? Como yo necesito pasarlo al primero porque mi ecuación debe ser igualada a 0, lo que tengo que hacer es pasarle con una resta, menos 1. Una vez que ya igualo mi ecuación a 0, ahora sí voy a reducir términos semejantes y a ordenar la ecuación. Siempre tiene que quedar en término de x primero, y segundo, y de ahí el término independiente. Entonces, la x la tengo acá, la pongo primerito. X es positivo. Recuerden que el signo positivo al inicio jamás se lo escribe. De ahí que sigue y, también es positivo. Entonces ponemos más y. Y aquí sí tenemos una pequeña suma de coeficientes. Entonces, menos 2 y menos 1, menos 3, ¿no es cierto? Se suma, pero se conserva su signo. Y así es como nos ha quedado a nosotros una ecuación de la recta. Como les dije en la teoría, esta ecuación viene a dar como resultado una ecuación lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que el exponente es la unidad. Cuando una variable no tiene exponente, se sobreentiende que es la unidad y que esta es una ecuación lineal. Porque recuerden que las ecuaciones cuadráticas están elevadas al cuadrado. Ahora sí, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Porque el siguiente ejercicio vamos a resolverlo nosotros, ustedes. Y ahora sí, como yo soy su tutora y esta es la última clase, necesito que me participen como siempre. De inicio a fin necesito que estén participativos. Yo les voy a poner un punto a la nota más baja que tenga. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. El procedimiento es exactamente el mismo al anterior que les expliqué. Únicamente que cambian los puntos. Pero de ahí el proceso, la estructura general es el mismo. Tenemos el punto A y tenemos el punto B. Vamos a calcular primerito la pendiente porque necesito tener la pendiente para calcular la ecuación de la recta. De la pendiente tenemos la fórmula para el cálculo de la ecuación de la recta. En base a eso, por favor, calculen la pendiente y después la ecuación. A mí me sale la pendiente menos 1, menos 3, pero ahí le tengo que simplificar el 3. No, ¿cómo le va a simplificar? No puede simplificar el 3 porque la unidad queda arriba. ¿Con qué número le va a simplificar? Podría simplificarlo si en el numerador le queda 3 y en el denominador 3. Ya, en este caso lo único que tiene que hacer ahí es ley de signos. Arriba está negativo y abajo también. En el numerador está negativo y en el denominador también. Entonces hay menos por menos más, la respuesta le queda en positivo, en la pendiente. Sería entonces 4 para mí. La pendiente le queda 1/3. Es únicamente igualito como le quedó, solo que positivo. Ya, la pendiente le queda 1/3. En base a la pendiente, lo que debemos hacer de ahí es calcular la ecuación de la recta, como en el ejemplo anterior que les expliqué.
Una vez que ya tengo la pendiente, es más fácil calcular la ecuación de la recta. Recuerden que para hacer ese cálculo, yo necesito tener resuelta la pendiente. Necesito el valor de la pendiente. Les dejo el proceso del ejercicio anterior para que se guíen en cuanto a la estructura general. Si de pronto igual están resolviendo, tienen alguna duda, por favor, aquí estoy pendiente de ustedes. Pero la pendiente sí, Damaris, exactamente, que da ese valor. 1/3. Y ahí tiene que aplicar la fórmula, esta formulita que tenemos aquí. En la segunda ya me estoy equivocando yo. La ecuación de la recta. ¿Ya? La fórmula ¿Qué parte? de la ecuación. La fórmula de la ecuación es esta. Ajá. Y menos y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. ¿Ya? ¿De ahí? ¿Ya hizo ese Sí, pasito? ahí. Sí. Ya. De ahí lo que tenemos que hacer, ¿alguien más ya sacó el valor de la pendiente? Blanca, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Alicia, buenas noches. Hola, ¿sí está resolviendo el ejercicio? No, Alicia, estoy perdida. ¿En qué parte está No perdida? entiendo. ¿Entró tarde? No, no entiendo. ¿Y por qué cuando yo les voy preguntando, estimados estudiantes, ¿han entendido? No me dicen nada, a ver. A ver, ¿en qué parte desea que le vuelva a explicar? En todo. Es que la verdad que no entiendo, no entiendo. Ya, lo primero que yo les dije hace un momentito, ¿qué fue? Nosotros necesitamos conocer el valor de los dos puntos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el punto A y el punto B. Cada punto tiene su coordenada, tanto en X como en Y. Para el punto A tenemos la coordenada X1 y para el punto, y la coordenada Y, perdón, tenemos 2. Y en el punto B tenemos la coordenada X. Para X tengo menos 2 y para Y tengo 5, ¿no es cierto? Entonces, basándome en esto, voy a identificar tanto X sub 1, X sub 2, Y sub 1 y Y sub 2. En el punto A vamos a identificar X1 y Y1. Recuerden siempre que esta partecita de mis coordenadas pertenece al eje de las X. Por lo tanto, voy a identificarlo como X sub 1. Y este lado de mis coordenadas, del lado derecho, corresponde al eje de las Y. Por lo tanto, voy a identificarlo como Y sub 1. ¿No es cierto? Entonces, vamos al siguiente punto. Este punto ya le voy a identificar la coordenada de las X como X sub 2. Y las coordenadas de las Y como Y sub 2. En base a esto vamos a calcular la pendiente de la recta. La pendiente tiene la siguiente fórmula, la siguiente estructura. La pendiente es igual a Y sub 2 menos Y sub 1, dividido para X sub 2 menos X sub 1. ¿Hasta aquí está clarito, Blanca? Sí, Alicia, sí, parece que voy entendiendo. Ya. Una vez que hemos identificado, lo único que tenemos aquí que hacer es reemplazar. Tengo mi valor de Y sub 2, ¿no es cierto? ¿En dónde tengo Y sub 2? Primero tengo que identificar mis coordenadas, ¿no es cierto? Como ya identificamos hace un momentito, tengo que mi Y sub 2 es 5. Entonces, coloco el valor 5.
menos y sub 1. ¿Cuál es mi valor de y sub 1? Lo tengo aquí. 2. Únicamente reemplazamos. Una vez que ya hemos identificado, lo que vamos haciendo en la fórmula para el cálculo de la pendiente es reemplazar. Dividido para x sub 2. ¿Cuál es el valor de mi x sub 2? Acá, menos 2. Ubico menos 2 y menos x sub 1. ¿Cuál es el valor de mi x sub 1? 1. Una vez que ya he hecho los reemplazos, lo que tengo que hacer es en el numerador las operaciones que me indican y en el denominador también las operaciones que me indican. Entonces en el numerador tengo una resta, ¿no es cierto? 5 menos 2 me queda 3. Y en el denominador tengo una suma de números negativos. Sumo los valores y conservo su signo negativo. Menos 2 menos 1 me queda menos 3. Si yo simplifico 3 dividido para 3, me queda igual a menos 1. Aquí también tengo que hacer la ley de signos. Menos por más que tiene el numerador, me da signo negativo. Por eso mi pendiente queda menos 1. Hasta ahí, Blanca. Váyame diciendo si va entendiendo. Sí, dicen, ahí sí. Ya. Entonces, una vez que ya tengo yo el valor de la pendiente, lo que voy a hacer es reemplazar en la fórmula para obtener la ecuación de la recta. ¿Cuál es la fórmula? Esta partecita que les estoy señalando aquí es la fórmula de la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 es igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? El valor de y yo no tengo. Esa es parte de la fórmula. Únicamente vamos a irlo bajando durante el proceso. Tampoco tengo el valor de la x. ¿Qué es lo que sí tengo? Tengo el valor de la y sub 1. ¿Cuánto vale mi y sub 1? Aquí tengo el valor, 2. Entonces, ubico el 2. Es igual a, ¿cuánto vale el valor de mi pendiente? Menos 1, ¿no es cierto? Lo que ya obtuvimos hace un momentito. El valor de mi pendiente es igual a menos 1, que multiplica a x menos 1. ¿De dónde saqué este 1? Es el valor de x sub 1. ¿Dónde encuentro mi x sub 1? En las coordenadas de mis puntos. Aquí identifiqué y x sub 1 tiene una equivalencia de 1. Entonces, una vez que yo ya he realizado este proceso, que ya he hecho los reemplazos, lo que tengo que hacer es multiplicar lo que me queda. Entonces, bajo los valores del primer miembro, y menos 2 es igual, y procedo a multiplicar. Recuerden que este término de aquí afecta a cada uno que está dentro del paréntesis. Aplico ley de signos siempre que hay una multiplicación, aplicamos ley de signos, menos por más, menos. 1 por x me da x. Menos por menos, más. Y 1 por 1 es 1. ¿No es cierto? Una vez que hemos llegado hasta aquí, lo que tenemos que hacer es igualar nuestra ecuación a 0. ¿Cómo se logra esto? Traspasando todos los valores del segundo miembro al primero. Para yo traspasar valores, para pasar los valores del segundo miembro al primero, ¿qué tengo que hacer? Pasar con la operación contraria. Por ejemplo, aquí estos dos valores bajo, porque están en el primer miembro, o sea, están bien ubicados. Pero estos dos necesito que también estén en el primer miembro para igualar toda mi ecuación a 0. Entonces, como este está en el segundo miembro restando, al siguiente miembro voy a pasar con la operación. ¿Cuál es la operación contraria a la resta? La suma, ¿no es cierto? Entonces, por eso le paso con signo positivo. Más x. Y aquí tengo este más 1, me está sumando. Entonces, necesariamente tengo que pasarle al primer miembro con una resta, con signo negativo, menos 1 e igualo a 0. Una vez que he igualado a 0 mi ecuación, lo que me queda es reducir términos semejantes y ordenar. Entonces, primerito, de acuerdo al orden alfabético, de acuerdo a la estructura, primero queda la x, después queda la y después queda el término o el coeficiente independiente. Es decir, aquel término que no tiene una variable, que no tiene ni la x ni la y.
Entonces, primerito, esta X voy a poner primero de acuerdo al orden, ¿no? Por eso ubico la X más la Y. Está con signo positivo, únicamente le estoy ordenando ahorita. Y ahora sí tengo mis términos independientes, mis términos solo numéricos. Que tengo aquí una suma de signos iguales, negativos en este caso. Sumo sus valores y conservo el signo. Menos 2, menos 1 me queda menos 3. Y así es como está estructurada mi ecuación de la recta. Les decía que es una ecuación lineal porque recuerden que las cuadráticas tienen exponente 2. Esta es lineal porque su exponente es la unidad. Ya. En el segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? Calcula la ecuación de la recta que pasa por los siguientes puntos. Aquí tenemos tanto el punto A como el punto B. Vamos a calcular la pendiente y después vamos a calcular la ecuación de la recta. ¿Cómo hacemos para el cálculo de la pendiente? De igual manera, identificamos y sub 2 menos y sub 1 y x sub 2 menos x sub 1. ¿Dónde tengo yo y sub 2? Recuerden que estas son las x, estas son las y. X sub 1, y sub 1. X sub 2, y sub 2. Entonces el valor de y sub 2 es 3, ¿no es cierto? Y menos el valor de y sub 1. El valor de y sub 1 es 4. Eso tengo como numerador. Ahora, como denominador, x sub 2. ¿Cuál es x sub 2? Menos 1. ¿Y cuál es x sub 1? 2. Se dan cuenta que únicamente voy reemplazando. Una vez que he realizado esto, solo debo realizar las operaciones que están tanto en el numerador como en el denominador. 3 menos 4 es menos 1. Dividido para menos 1 y menos 2, me queda menos 3. Aplico ley de signos, menos por menos más, y la pendiente me queda 1/3 positivo. Ya, vamos ahora sí a la aplicación de la ecuación de la recta. Esta es la fórmula para la ecuación de la recta. Y menos y sub 1 menos m que multiplica a x menos x sub 1. Entonces, y menos, ¿cuál es mi valor de y sub 1? Aquí tenemos y sub 1, ¿no es cierto? 4 es igual a el valor de la pendiente. ¿Cuál es mi valor? 1/3. Entonces ubico 1/3. Esto multiplica a x menos x sub 1. ¿Pero cuál es el valor de x sub 1? 2. Aquí tenemos el 2. Primero tenemos que identificar, les digo, los puntos, después las coordenadas, tanto en el eje X como en el eje Y. Ya, una vez que he realizado este proceso, lo que tengo que hacer es multiplicar. Recuerden que este término afecta a cada uno de los que están dentro del paréntesis. Entonces, 1 por x me da x. Y 3 por 1 me da 3. Recuerden que para términos de multiplicación, siempre una variable o un número que no tenga denominador se sobreentiende que está la unidad. Por eso yo multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por x me da x y 3 por 1 me da 3. Vamos con el siguiente término. Menos 1 por 2, 2 y 3 por 1, 3. Aquí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos un resultado en fracción, ¿no es cierto? Siempre cuando nosotros necesitemos resolver fracciones, en este caso vamos a buscar el mínimo común denominador. En este caso, ¿cuál es? El 3, ¿no es cierto? Aquí tenemos como denominador 3 y acá también tenemos como denominador 3. Entonces, mi mínimo ha sido 3. ¿Qué voy a hacer con este 3? 3 dividido para 3 a 1. Este resultado multiplico por el numerador. Entonces, 3 dividido para 3 a 1. 1 por x me da x. Menos 3 dividido para 3 a 1. Por 2, 2. ¿No es cierto? Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es este 3 de aquí no me sirve aquí en el segundo miembro.
Recuerden siempre que yo quiero pasar un término del segundo al primero, del primero al segundo paso con la operación contraria. Entonces, si aquí este 3 me está dividiendo, la operación contraria a la división es la multiplicación, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que este 3 va a pasar al primer miembro a multiplicar a cada uno de sus términos. 3, por eso ubico yo 3, entre paréntesis, y menos 4 es igual, y aquí me queda únicamente el numerador, ax menos 2. ¿Qué hago? Multiplico. Siempre para resolver debo multiplicar si en el caso de que haya multiplicaciones, en este caso sí hay. 3 por y, 3y menos 3 por 4, 12. Es igual a x menos 2. Una vez que ya tengo de esta manera mi ejercicio, que ya resolví la multiplicación, lo que tengo que hacer es igualar a 0. ¿Cómo igualo a 0? Traspasando los términos del segundo miembro al primero, siempre con operación contraria. Entonces, bajo estos dos términos porque están en el lugar correcto, llamémoslo así, están en el primer miembro, están bien ubicados. Entonces, 3y menos 12. Y ahora sí, esta x está sumando, ¿no es cierto? Paso al primer miembro a restar, menos x. Este coeficiente menos 2 está restando, paso a sumar, más 2 igual a mi ecuación a 0. De ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prácticamente reducir términos semejantes. Entonces, 3y menos 12 y más 2 me queda menos 10, ¿no es cierto? Y menos x es igual a 0. Ya reduje términos semejantes, ahora únicamente voy a ordenar. Menos x más 3y y menos 10 es igual a 0. Y eso es todo el proceso para el cálculo de la ecuación de la recta. No sé si tienen alguna preguntita. Yo logré hacer el calcular la pendiente, no tengo problema. Pero ya calcular la ecuación, ahí es como que me mareo porque lo había hecho bien, lo único que no consideré fue el 1/3, que es el valor de la pendiente. Claro, De no, allí ese... sí, ajá. Sí, ese valor necesariamente. ¿Y por qué no lo consideró? Si necesariamente está en la fórmula que tenemos que reemplazar. O sea, tenemos que reemplazar el valor de la pendiente. Se olvidó. Me olvidé, porque sí puse el 4, puse el 2, porque es el valor de Y2 Ya. y Y1, bla, bla, bla. Pero me faltó la pendiente. Recuerden que por eso el primer paso es el cálculo de la pendiente, porque en esta fórmula nos da que tenemos que ubicar el valor de la pendiente. Ya, este ejercicio salió ahorita con fracciones. De ahí el anterior, recuerden que no era fraccionario, era un poco más sencillo, porque la pendiente únicamente teníamos un número no fraccionario. Vamos con el siguiente ejercicio. Este les voy a dejar de tareita, ¿ya? Ahorita tienen media hora después de que se acabe la clase, porque se me está acabando el tiempo y tengo que socializar las preguntas de la clase en vivo. Copien los puntos y me resuelven. Calculan la pendiente y después la ecuación de la recta. Me envían la foto. Las 3 primeras personas que me envíen la foto del ejercicio resuelto, yo les voy a estar dando el punto que les ofrecí al inicio. Blanca, ¿cómo le va? ¿Ya me entendí un poquito más? Sí, Lisen, ahora sí le entendí, gracias. Me alegro. ¿Ya copiaron el ejercicio para pasar a las preguntas de la clase en vivo? Bien, ¿qué nos dice? Para determinar una línea recta solo es necesario conocer 2 puntos. ¿Será verdadero o falso? Verdadero. ¿Cierto? Esa fue la primera teoría que estuvimos revisando al inicio de la clase.
Una recta es la representación gráfica de una expresión algebraica. La recta. ¿Verdadero? Sí, ¿quién? Damaris. Ya, listo, estimados estudiantes. Esto ha sido todo por hoy. Envíenme la resolución del ejercicio que les acabo de indicar. Voy a estarles. Me ha sido un gusto compartir con ustedes hoy y durante todo el ciclo. De aquí ya nos vamos a ver en segundo de bachillerato. Así de La vamos a participativos. extrañar como tutora. Cuídense mucho. Chao, chao.